Por ejemplo, supongamos que en este caso, en el de José Valcarce, ¿no? Que es el caso que tenían para hoy. Supongamos que la defensa tiene que hacer su alegato de apertura y vaya, supongamos, ¿no? Estoy tirando cualquiera, pero supongamos que vaya por legítima defensa, muy probablemente, muy probablemente a la defensa le convenga explicar su alegato de apertura por capítulos, que mayormente va a coincidir con la teoría jurídica. ¿Bien? Es decir, no es el momento oportuno para explicarle el derecho, porque eso lo tiene que hacer en las instrucciones, pero sí que si va a esbozar una teoría del caso, en este caso alternativa, es decir, no va a negar la existencia del hecho, pero simplemente va a hacer referencia a que la persona estaba legitimada a defenderse, es importante que quien haga el alegato de apertura pueda trabajar en capítulos, ¿sí? Temas, bloques de información. Este relato no es cualquier relato, es decir, porque si no, si es un mero relato que no hace ninguna referencia, no hace referencia a ninguna evidencia, lo que tenemos es un cuento. Los cuentos que le leemos a nuestros hijos. Va, yo, por ejemplo, soy madre, tengo un hijo, le leo un cuento, entonces yo le relato le relato el cuento, pero no hago referencia a esto se prueba con tal cosa. ¿Por qué? Porque es un cuento para niños. Pero cuando nosotros tenemos un caso ante juicio por jurado, ¿sí? No nos va a alcanzar solamente con relatar el hecho, lo que para nosotros creemos que pasó, sino que lo que es importante es señalar cuál es la evidencia que sostiene ese hecho al que yo estoy haciendo referencia, ¿sí? Por eso es importante que nuestro relato haga referencia a la evidencia. Ahora vamos a ver cómo se va a hacer. Es importante que nosotros en términos persuasivos hacer nuestro alegato de apertura empezando fuerte y también terminando fuerte. Nosotros vamos a ver que cuando abordamos un caso penal, lo ideal sería que tengamos testigos fuertes, que no se equivoquen, que recuerden todo lo que saben, que cuando tengamos que incorporar pruebas salga perfecto, que nos ande el power, bueno, de todo. Bueno, eso no siempre sucede. Bien, entonces lo que es importante es eh, determinar, bueno, de toda esta información que yo tengo disponible, qué es lo que yo le voy a contar al jurado. Bien, y eso que le voy a contar, voy a tener que seleccionar de toda esa información cuáles son los aspectos más fuertes de mi teoría del caso. Y lo voy a materializar en los alegatos de apertura. Entonces voy a empezar fuerte, terminar fuerte, y las debilidades, que eran aquellas que nosotros habíamos visto en el cuadro, vamos a tratar de mencionarlas en el medio, tratando no engañar al jurado, sino simplemente contándoselos, pero que nos genere el menor daño posible, ¿sí? Una de las cuestiones que también van a tener que estar presentes en un alegato de apertura es el de humanizar a las partes, ¿sí? Las partes en conflicto. ¿Vieron? O sea, mayormente cuando los fiscales instruyen, siempre dicen, bueno, un sujeto masculino, se encontró un sujeto masculino en la vía pública, de cúbito ventral y tac, y sigue con el relato. Y muchas veces sucede que eso que, está bien, se dijo en la instrucción y con eso empezó una investigación, a veces se pretende repetir en esos términos en los alegatos de apertura. Y en realidad, esa persona masculina que apareció en la vía pública tiene un nombre, tiene una historia, eh, tal vez el hecho implica otros aspectos, ¿sí? Relevantes para su vida, quién era esa persona, por qué es importante que ese caso llegue a juicio, qué es lo que se está litigando. Entonces, eh, que tal vez lo importante es determinar, bueno, este caso que lo tengo que litigar, ¿cómo puedo hacer para humanizar el conflicto? ¿Cómo puedo hacer para que el jurado empatice con eso que le quiero contar que pasó? Bien. Eh, bueno, los que estuvieron en el taller el año pasado lo saben, pero yo les había contado, igual se va a litigar este año, eh, creo que en diciembre, una cosa así. Bueno, nosotros en el estudio teníamos un caso, que yo les mostré el video, todo, que era el caso de una persona que era atropellado por un auto. Recuerdan eso. No sé si si te acuerda del caso, pero que justamente era una persona que había sido arrollada por un auto, era de noche, y el problema era que la fiscalía acusaba por un homicidio, si se quiere,
homicidio agravado, o sea, porque decía que había sido con alevosía, una cosa de esas. Eh, y la defensa trataba de alegar una suerte de o emoción violenta o un error de prohibición indirecto, ¿sí? Entonces, este caso en sí, si bien uno por ejemplo, si tiene que profundizar en ese hecho, ¿cuál era la mayor debilidad que tenía la fiscalía en ese caso? Es que la víctima de ese caso, que si bien había un video en donde se filmaba que específicamente lo estaban atropellando y demás, esa persona venía de robar, se había metido en un taller mecánico, ¿sí? Había robado varias cosas, no era la primera vez que lo hacía, tenía como 4 causas penales, varias condenas previas, ¿sí? Y esta persona que lo termina arrollando era el dueño del lugar, que, ojo, ¿qué le pasó al dueño del lugar? Había instalado, ¿sí?, alarmas hace varios años antes porque estaba cansado de que le roben en una zona de acá de Mar del Plata, alejada, en donde, bueno, o no hay mucha luminosidad o que, digamos, entran a los lugares, se roban las cosas y la policía o nunca llega o el sistema de alarmas que uno contrata llega más tarde y siempre queda en la nada. Entonces, esta persona había instalado todo el sistema de alarmas porque ya le habían pasado de tener 3 hechos previos y que nunca llegaba a ningún resultado, nunca se iniciaba una investigación o si se iniciaba nunca se daba con nadie. Bueno, en esta oportunidad el señor pone el sistema de alarmas y justo ve un día a la noche, le suena el celular, no sé si ustedes conocen, pero hay algunos sistemas de alarmas que tienen las cámaras adentro de la casa y uno lo puede seguir por el celular. Bien, bueno, ese era el caso de este señor. Estaba acostado, era de noche, había cansado, el señor trabajaba en un taller mecánico, ya le estaba cansado de que le robaran las herramientas, porque encima eran herramientas que eran carísimas, y resulta que un día de la noche le suena la alarma, ve el teléfono y ve que hay alguien que se está metiendo dentro de su local y dice, uy, este me está robando. Entonces sale con todo de su casa, que estaba a varios kilómetros, o sea, estaba muy lejos de donde estaba su taller mecánico, y va hasta el lugar. Cuando llega al taller se da cuenta que no hay nadie. En realidad fue así, antes de llegar al taller ve que hay alguien que está caminando muy cerca del lugar y dice, bueno, tiene ropas parecidas a la persona que me robó. Entonces aprovecha ese momento y le pasa el auto por encima. Bien, entonces, ¿a qué los quiero traer con este caso? Que en realidad, si bien la fiscalía, ¿sí?, en ese caso puntual, imputó por un homicidio agravado, ¿sí?, por la alevosía, seguramente uno de los trabajos que va a tener que hacer es humanizar a las partes, humanizar en este caso a quien, a la víctima. ¿Por qué? Porque seguramente uno de los argumentos que tome la defensa es que esta persona no era una persona, si se quiere, de buen vivir, ¿no? Por decirlo de algún modo. Está bien, a nosotros en términos de como estudiantes de derecho de abogados no nos importa quién fue, qué hacía antes esa persona. Todos los hechos merecen ser investigados y llegar a, si no se puede llegar a una salida alternativa, bueno, ir a un juicio oral. Pero vean cómo, si tenemos que ese caso se tiene que litigar en juicio por jurados, uno de los aspectos más importantes es humanizar, ¿sí?, en este caso concreto, a la víctima. Y finalmente, lo que debería contener un alegato de apertura es poder anticipar las debilidades, que también se vinculan con debilidades que tienen que ver o bien con la proposición fáctica, que lo vimos en el cuadro, o bien con la prueba disponible. Las debilidades pueden ser de dos tipos, o de las proposiciones fácticas o de la prueba. Bien, ahí yo voy a tener que, luego de hacer un análisis de todo mi caso, voy a tener que detener, como les dije, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, y de todas esas debilidades, si las voy a anticipar, cómo las voy a anticipar, cómo voy a decir, ¿no?, cómo voy a presentar el caso. Obviamente eso es muy casuístico, depende por supuesto de cada hecho en particular, pero lo peor que puedo hacer, ¿sí?, en el caso este que yo les comenté, lo peor que puedo hacer como litigante si me toca hacer acusación, lo peor que podría hacer es desconocer que ya había cometido, la víctima ya había cometido robos previos. Esa es una debilidad. Entonces yo la tengo que anticipar de algún modo. ¿Cómo lo hago? Bueno, eso ya es tarea del litigante y obviamente uno tiene que hacer todo un relato,
no es o sea, yo les estoy comentando un caso, obviamente falta ver toda la prueba disponible y ahí después vamos a tener una visión más completa de cómo presentar nuestro caso. Pero sí decirle, las debilidades hay que presentarlas al jurado, porque si no las decimos, corremos con el riesgo de que no nos crean. Bien, si yo le digo al jurado, no, este es el caso, un buen hombre, un padre de familia, que siempre hizo las cosas bien, que siempre trabajó, y que un día un desalmado lo pisó con un auto, ahí estoy afirmando muchas cosas que después, en este caso concreto, la defensa lo sabe y seguramente va a ser una línea de trabajo de desacreditar la historia de vida de la víctima. Entonces, si yo presento a la víctima de una manera que no voy a poder sostener en el debate, porque no es que en el juicio estoy sola, hay una contraparte que va a estar controlando la información y también probando su caso, ahí yo pierdo al jurado si no le anticipo las debilidades. Y luego, otra cuestión a tener en cuenta es esto, ¿no? O sea, la necesidad de usar un lema o no para nuestro caso, ¿sí? Eh, en relación al lema, uno podría pensar, primero uno tiene que determinar qué es el lema. Y en virtud de lo que puedo llegar a una primera aproximación del lema es una frase que yo sostengo en el contexto de los alegatos de apertura y lo hago le voy a dar determinada importancia para que el jurado se quede pensando en eso cuando se produzca toda la prueba. Es decir, hay varios lemas que uno podría tomar como ejemplo, pero uno podría pensar, por ejemplo, en casos de, eh, si se quiere, abuso sexual contra niños, ¿no? Uno desde la óptica de la fiscalía podría decir, bueno, los niños nunca mienten, ¿no? Los niños no mienten, los niños nunca mienten, y con eso voy a empezar a trabajar todo el caso, ¿no? Desde la óptica de la fiscalía voy a presentar quién es la víctima, cuándo pasó el hecho, dónde estaba y demás. O puede ser, en los casos también de abuso sexual, no es no. No. Tiene que estar en línea con la teoría del caso. Es decir, no tiene ningún sentido poner una frase linda, ¿no? Cuando en realidad no tiene absolutamente nada que ver con el caso, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en el ejemplo que les puse de este, ¿no? El caso del dueño del taller que lo atropella a otro con un auto, ¿no? Si yo como defensa digo, se cansó de que le roben, y soy defensor, estoy hundiendo al imputado. O sea que ni ahí podría pensar en ese lema. Bien, entonces vemos cómo no es cualquier frase, no es la frase que me parezca más, que me guste más a mí, sino es una frase que tiene que ver con la línea de trabajo del caso en sí. Que, por supuesto, tiene que ser una frase persuasiva y, además de ser persuasiva, a ver, perdón, hay una pregunta. ¿El lema se puede trasladar al alegato de clausura? Sí, claramente sí. Pero, por supuesto, la idea trabajar el lema en el alegato de apertura y después desarrollarlo en los alegatos de clausura sería altamente recomendable en tanto y en cuanto durante todo el proceso penal, o sea, quiero decir, durante todo el debate oral y público, se hayan podido probar todos los extremos de mi caso y el lema realmente sea transversal, ¿sí? Pero sí, es correcto. También es correcto, si no queremos usar un lema, también es correcto no usarlo. Bien, no es que es una obligación, obviamente va a depender de cada caso, ¿sí? Muchas veces nos va a pasar que cuando les toque litigar no es que siempre vamos a tener un solo hecho, a veces vamos a tener varios hechos que van a estar en concurso real o en concurso ideal, o son varios delitos, ¿sí? Y no siempre ese lema va a ser transversal a todos los casos. Por ejemplo, si hablamos de los cazaviolines, uno de los primeros videos que vimos, ¿se acuerdan? Que estuvimos hablando de las teorías del caso, que uno era privación de libertad, que el otro delito podía ser asociación ilícita, bueno, que eran varios delitos involucrados, entonces si ahí si tuviéramos que buscar un lema, el lema en ese caso tendría que ser transversal a todos los delitos involucrados del caso concreto, ¿sí? Y si no encuentro un lema que sea transversal,
Mi recomendación es no usarlo. Bien. Bueno, hasta acá alguna duda, pregunta, consulta, algún aporte que quieran hacer. Profe, yo tengo una consulta. A ver, dinos. Usted al principio dijo respecto de los tiempos, ¿no? Que no hay que hacerlo tan largo a lo alegato de apertura, cosa Ujú. que en general en los juicios que vi por televisión o por YouTube siempre son largos, digamos. Por ejemplo, el caso Maradona o de los rugby llevan Ujú. horas, digamos, desarrollando esos alegatos. Sí. No sé Es bien, más, digamos, sí, depende perdón, te del escucho. tema, digamos, pero es difícil, digamos, determinarlo en un tiempo corto o hacerlo en un tiempo corto. Sí, en eso coincido parcialmente. Es decir, lo ideal sería hacerlo en un tiempo corto, pero a veces hay casos que tienen tanta complejidad que aun cuando el tiempo ideal sería no más de 4 minutos, no más de 5 minutos, a veces nos lleva más tiempo. Estoy hablando, no sé, supongamos un caso, obviamente, o sea, justamente el lavado de activos no es un caso que se dirima ante jurados populares, pero pensemos en varios hechos, varios imputados, entonces, varios hechos sostenidos en el tiempo, un delito continuado, imaginemos, con distintos agravantes, bueno, a veces se complica, ¿sí? Pero eso no quiere decir que porque el caso sea complejo tengamos que hablar 1 hora, por ejemplo, para hacer solamente los alegatos de apertura, ¿sí? Ahí lo que tenemos que ponderar es, y les digo también lo que pasa también en la vida real, porque una cosa son los concursos, bueno, yo también he participado y más o menos sé cuáles son los tiempos que se manejan, pero también lo que va a suceder es que cuando uno litiga, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, las partes quieren igualdad. ¿Esto qué quiere decir? Que si la fiscalía dice, bueno, yo quiero mis 10 minutos para hacer los alegatos de apertura, bueno, yo he visto que desde la óptica de la defensa dice, bueno, yo también quiero los 10 minutos. O por ejemplo, si tenemos fiscalía y particular unificado y son 10 minutos cada uno, es decir, 20 minutos en total, la defensa mayormente, bueno, yo quiero la totalidad del tiempo que tuvo la acusación para presentar su caso. O sea, 20 minutos en total. Bien. A ver, yo sé que también Igual, desde igual, lo... Vero, a Dime. veces, Sí. a veces tener tanto tiempo para algo o sea, ser redundante una y otra vez en lo mismo, Ujú. termina aburriendo, termina llevando a la persona a no prestar atención a lo que vos le querés marcar y termina siendo poco efectivo también. Entonces, no sé si llegaría a buen puerto tener tanto tiempo cuando vos con 3 palabras marcando 3, 4 hechos, 2 o 3 pruebas, cerrás tu idea y alineas tu caso. Sería contraproducente tener 20 Tal minutos, cual. seguir redundando, redundando y aburriendo a todo el Sí, público, por decirlo de alguna manera. tal cual. Sí, coincido totalmente. Es más, ahora les cuento una que me pasó hace muchos años. Bueno, me acuerdo que una vuelta cuando era joven, yo tengo 36, hace como 10 años, no, o sea, sí, 10 años atrás, un poco más. Me acuerdo que se ha dado la posibilidad de poder ayudar a un fiscal a preparar su caso de La Plata, juicio por jurados de La Plata. Entonces había pasado esto, ¿no? O sea, eh, por un lado, ya estábamos no en los alegatos de apertura, sino en los alegatos de clausura, ya había pasado todo el debate, ya se había producido toda la prueba. Entonces, mi recomendación era, bueno, a ver, no uses más de 15 minutos para los alegatos de clausura porque los perdés. Entonces yo le venía diciendo que no más de 15, no más de 15, no más de 15, y me dice, no, pero si yo hago eso, yo al defensor ya lo conozco, yo ya sé que el defensor habla como 40 minutos, y si yo digo 15 minutos nada más, voy a quedar como que no sé nada. O sea, esa era la visión del fiscal en ese momento. Bien, entonces muchas veces uno trata de innovar y poder hacer si se quiere, una recomendación técnica de la mejor manera posible, pero vemos cómo a veces los propios operadores jurídicos tienen fantasmas que si hablas poco tenés menos razón o sabes menos o... Bueno, sí, Emma, ¿qué me querías No, decir? pero no, en ese sentido, tranquilamente el fiscal podría haber dicho, yo se los voy a hacer conciso. Los hechos fueron estos, se comprobó con esto y terminó con esto.
y hablar 40, 50 minutos no va a solucionar nada. Y ya le tiraste la pelota al otro. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Pero bueno, vean que es difícil, es difícil. Y más, bueno, igual estos datos de color, yo ya me voy. Ya siempre me pasa que me voy de tema, me voy con experiencias, pero con experiencias personales. Pero bueno, yo hasta hace muy poquito siempre estaba como defensora particular. Hace muy poco, un mes, que no se los conté a los ex, los traiciones, no les conté. Me fui para el Tribunal Oral Federal de Traicionera, acá traicionera, traicionera. Traicionero, sí. Estoy ahora en el Tribunal Oral Federal de acá de Mar del Plata, con el nuevo sistema, todo, pero la parte de juicio, ¿no? Y justo me toca la parte de la Secretaría de Derechos Humanos, es decir, todos los juicios de lesa humanidad, los remanentes. Entonces, claro, yo, docente de litigación, hace ya más de 7 8 años, y digo, bueno, hoy es el día de los alegatos de apertura. Ay, chicos, por Dios, de los alegatos de clausura. Entonces yo pensaba, bueno, a ver, optimización del tiempo, cómo va a relacionar la prueba. Y, y yo les digo, ya va un defensor que cada vez que tenemos audiencia, sigue haciendo su alegato. Ya van como 3 audiencias que todavía no termina de hacer el alegato y son de 2 horas. Cada audiencia, chicos, o sea, es un montón. Está bien, uno dice, bueno, pero es un caso de lesa, hay que trabajar mucho. Pero llega un momento que digo, basta, no quiero ver nada. Pero Entonces, ni recordás lo que dijo el primer día. O sea, te, te abrumó tanto claro. que si tiró algún hecho importante, capaz que quedó disuelto en Sí. el medio de todo lo que dijo. Así que bueno, estoy como que escucho y como que estoy tentada, bueno, basta. ¿Viste? Yo estoy calificando, bueno, basta. Pero se hace difícil, se hace difícil. Eh, pero bueno, a veces, por eso, una cosa es por eso está bueno desde los lugares de litigación, las casas de estudios y demás, fomentar un cambio de prácticas, porque realmente cuando uno después tiene casos reales, se hace muy tedioso. Por ejemplo, capaz que es una persona súper formada y el caso lo trabajó muy bien. Pero llega un momento en que al ser tantas horas se hace inmanejable la información, inmanejable que te quede algo. Si usó un lema, ya te olvidaste del lema. Entender por qué te está pasando un PowerPoint, por qué te está hablando de determinados temas. Entonces, digo, esto que hacemos acá en el taller de litigación está orientado a eso, a cambiar de prácticas y en definitiva a modificar, si se quiere, prácticas en el sistema de justicia. No importa el rol, si sos fiscal o defensor. El tema es la eficiencia y decir, bueno, si vos querés tener un caso mejor, tener mayor recepción, quien tiene que resolver, y bueno, hay cosas que vas a tener que modificar. ¿Sí? Me fui, ahora vuelvo. Bueno, Bueno, Vero, primero felicitaciones. bueno, Que gracias. venga con muchísimos éxitos. Y, y Gracias. después quería solicitarte, si no es mucha molestia, si vos pudieras indicarnos, eh, por ejemplo, un hecho, la descripción de un hecho débil, que uno puede decir, bueno, este hecho es débil. Vos dijiste hechos débiles y pruebas débiles. Pruebas débiles, bueno, sí las podemos inferir, pero me quedé pensando, no sé si me tilde y pensaba un hecho débil y no lo podía representar. Muchas gracias. Bien. Nada, por favor, bueno, entonces vamos a hacer un salto cuántico. ¿Cómo anda, Vamos a hacer- Vero? ¿Qué Hola, tal? Nelson. Fabián, perdón, Nelson. Felicitaciones. Fabián, sos Nelson Fabián, pero yo sé que sos Fabián. Pará, ¿cómo va? Espera, voy a contestarle a la compañera, así que voy a hacer uso del cuadro que les mostré hace un ratito. Así queda claro esto, porque es importante para la litigación. La compañera me está preguntando cómo se da cuenta cuando hay un hecho, cuando una proposición fáctica podemos decir que presenta una debilidad o una fortaleza. Bien, bueno, en esto vuelvo sobre el ejemplo que habíamos trabajado, los que estuvimos la clase pasada, y tiene que ver con esto. No hay manera de explicarles este hecho si no es con un ejemplo. Puedo hacerlo, pero va a ser muy abstracto. Pero pensemos en el caso de la heladería José Balcarce. El caso en sí pasa por lo siguiente. Hay momentos, tanto la fiscalía como la defensa, que van a estar de acuerdo en los hechos que sucedieron. Por ejemplo, no van a desconocer ni que ese día ni en ese lugar fueron a esa heladería, ni que hubo un encuentro entre 3 personas. Hasta ahí, fiscalía y defensa van a estar de acuerdo. Ahí no va a ser un hecho controvertido.
Y seguramente son aspectos que se van a poder convenir, se van a poder hacer estipulaciones probatorias. Pero en relación a la discusión, esto para centrarnos en el caso, ¿no? Ustedes recuerdan, está Julia Moreno y Martín San Martín en la heladería hablando, y en eso entra Balcarce, que entra por la puerta de la heladería y los ve, y en un momento, cuando ingresa Balcarce, Julia se va hasta el patio de la heladería, ¿sí? Y Balcarce la sigue. Entonces, respecto de ese hecho, esa secuencia de que Balcarce la sigue, lo próximo que dice Julia es que en ese momento José Balcarce se puso agresivo, celoso y que entró hecho como una fiera. Entonces ahí, de todo eso, la proposición fáctica existió una discusión entre Julia Moreno y José Balcarce. La segunda columna del cuadro que están viendo. Bien, eso desde la óptica de la fiscalía. Ahora bien, ¿por qué afirmamos la clase pasada de que se trata de una proposición con debilidad? Porque la defensa no la consiente a esa proposición fáctica. Lo que está diciendo es, no hubo una discusión, sino solo le pedí explicaciones. Es decir, la defensa dice, sí, es correcto, José Balcarce la siguió a ella hasta el patio. Pero en ningún momento discutieron, en ningún momento le empezó a gritar y demás, sino que él simplemente quería saber por qué ella lo estaba engañando. A ver, después nosotros vamos a ver si le creemos o no esa versión que nos está dando la defensa, pero en definitiva, sobre esa misma secuencia fáctica, ¿sí? Que arranca con José Balcarce entrando en la heladería, Julia Moreno yendo al patio, José Balcarce siguiéndola, y después pasa algo que o es una discusión, ¿sí? O es un pedido de explicaciones, ahí se da la superposición entre cómo sucedieron esos hechos respecto de ese fragmento. Entonces, de acuerdo al test de superposición, ¿sí? Esa proposición fáctica de la Fiscalía, que existió una discusión, es débil. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la defensa está brindando otra explicación respecto de los mismos hechos. ¿Bien? Perfecto, muchísimas gracias. O sea, si no hay superposición, es fuerte y si lo hay, es débil. Exactamente. Gracias. No, por favor. Bien, volvamos al tema del día, que me queda una sola diapositiva y ya estamos, que tiene que ver, dentro de los alegatos de apertura, cómo deben actuar los sujetos procesales. Desde la óptica de la Fiscalía, bueno, tiene como principal obligación trabajar el relato con claridad, ¿sí? Claridad que abarque, por supuesto, todos los hechos que se van a discutir en el debate oral y público. Es decir, supongamos que la Fiscalía acusa, fuera de José Balcarce, ¿no? Sacando ese caso, supongamos que sea homicidio agravado por alevosía y uso de arma de fuego, ¿no? Son dos hechos que encuadran en dos figuras jurídicas, ¿sí? En la arma de fuego, el artículo 41 bis. Ahí, en ese caso hipotético, la Fiscalía lo que tendría que hacer es dar su relato, brindar su versión del caso, ¿sí? Pero que tiene que abarcar todos los aspectos posibles. Si esa es la imputación, homicidio agravado, bien por alevosía, más uso de arma de fuego, ¿sí? En su relato tiene que abordar proposiciones fácticas que den cuenta de ambos delitos. Si la Fiscalía no hace ninguna referencia cuando presenta su caso en los alegatos de apertura en relación a la existencia del arma de fuego, ya ahí está provocando indefensión en la defensa. Además de que ya pierde una oportunidad importante para convencer al jurado de los hechos que suceden, porque si la primera oportunidad que tiene, en vez de hablar sobre dos hechos, habla sobre uno solo, bueno, ya hay un aspecto sobre el que el jurado no le va a poder prestar atención, ¿sí? En este caso, en el caso concreto de la defensa, bueno, ¿cuál sería el rol dentro de este ámbito, dentro de los alegatos de apertura? Bueno, precisar por dónde pasa el punto de conflicto, ¿sí? Tiene que quedar muy claro cuál es su teoría del caso. Es decir, bueno, yo, ¿qué voy a trabajar como defensa? ¿Una causa de justificación? ¿Voy a trabajar una legítima defensa? Si trabajo una legítima defensa, mi teoría del caso va a tener que tener un relato que sea coherente con esa teoría del caso, ¿sí? De que estaba justificado para actuar, pero no en términos jurídicos, sino en términos fácticos, ¿sí? Y obviamente haciendo referencia a la prueba. Y
por otro lado, uno puede pensar, bueno, pero el juez ¿qué hace ahí? Porque si el jurado delibera, ¿para qué quiero el juez profesional? Ustedes saben que en los juicios por jurados quien dirige el debate es el juez técnico. Entonces, si bien el juez tiene que dirigir el debate y darle la palabra a una u otra parte para organizar todo el juicio oral y público, lo cierto es que el juez tendría que advertir cuáles son los límites de cada una de las partes. Es decir, si una de las partes, por ejemplo, Fiscalía, además de presentar su caso, empieza a argumentar, ¿sí? Ahí ya se estaría extralimitando, ya no estaría haciendo un alegato de apertura, estaría haciendo un alegato de clausura. Entonces, si yo lo pienso desde el concurso de litigación, bueno, listo, le restan puntos porque en vez de hacer un alegato de apertura, hay fundamento. Bueno, pero en la vida real, eso, desde la óptica de quien litiga, le cuesta caro a quien no se opone, a quien no lo advierte. Si yo, por ejemplo, soy defensor y el fiscal, además de presentar su caso, empieza a argumentar sobre pruebas que no se produjo, yo ahí, como defensor, lo primero que tengo que hacer es decirle al juez que está argumentando y que no es el momento oportuno, y si el juez no lo hace, si no lo advierte, para advertirle esa situación y que cese en ese estado. Eso ya confunde al jurado, porque digamos, ya es información que va ingresando sin ningún tipo de control. Bien, entonces ahí está en la mirada de la contraparte en cómo controlar esa información. Es anuncio de información y nada más. No vale argumentar ni mucho menos, ¿sí? Ahora bien, una cuestión que me parece que la mencioné en el Power, pero que por ahí no, para poder graficarla, tiene que ver con esto. Los casos penales no siempre tienen 3 testigos de cada lado, como en los casos que nos toca litigar acá en el taller. Siempre tienen más, ¿sí? Mayormente tienen más, salvo, bueno, los casos de, supongamos, ¿no? Mayormente los de abuso sexual, que es el relato de la víctima, después algún perito psicólogo y nada más, pues el resto de los casos suele tener ciertas vicisitudes, ¿no? En cuanto a cantidad de testigos y demás. Entonces, eh, algo que se suele hacer en los alegatos de apertura y que me parece correcto también es que, además de que la parte tiene que presentar su caso, tiene que hacer referencia a la prueba. ¿Cómo va a hacer referencia a la prueba? Bueno, en el caso de que ustedes tienen, o por lo menos el de José Balcarce, que tenemos 3 testigos de cada lado, si, si yo quiero decir que los hechos pasaron de determinada manera, tengo que señalar a qué va a hacer referencia cada testigo, sin caer en argumentación. Bien, no me acuerdo ahora desde el lado de la fiscalía. Bien, desde el lado de la fiscalía está Julia y hay 2 más que no recuerdo. Bueno, pero supongamos que Julia lo que acredita es la discusión. Esto es sobre lo que estuvimos charlando hace un momento. Bueno, luego de contar todo mi caso y de decir cuál es la calificación legal que se le atribuye a ese hecho, yo lo que tengo que hacer es decir con qué pruebo cada caso, con qué pruebo cada proposición fáctica. Por ejemplo, yo quiero decir, bueno, este caso encima lo que tiene es que yo litigué y se me está ocurriendo un lema, pero voy a tratar de no decirlo. Pero bueno, supongamos que la fiscalía presenta su caso diciendo, bueno, el día tal, en horas de la tarde, en la heladería ubicada en tal lugar, Julia Moreno, mientras estaba tomando un helado con el Martín San Martín, se presentó José Balcarce y le dijo, ¿viste, putita de mierda, que tenías un macho? Bueno, una cosa así. Bien. Ese fragmento, que forma parte de ese relato, ¿sí? Después la fiscalía va a tener que hacer referencia a con qué pretende probarlo. Bien, si esa es una frase que dijo Julia Moreno y que ella la preparó, ella sabe que va a decir eso, seguramente en los alegatos de apertura lo que tenga que decir es, luego de hacer ese relato del hecho, decir, bueno, y respecto, o sea, miembros del jurado, yo les voy a probar que ese día existió una discusión, que en esa discusión José Balcarce le dijo que era una puta, que siempre le engañaba y demás. Ustedes van a escuchar hoy aquí a Julia Moreno, quien les va a relatar cómo fue el marco de esa discusión. Bien, entonces le voy señalando al jurado sobre qué va a versar, pero muy cortito, sin caer en argumentación, sin caer en valoración probatoria, porque todavía la prueba no sucedió, solamente es un anuncio del caso y luego de que exponga la fiscalía, exponga la defensa, ahí recién va a comenzar la producción probatoria.
Y luego de que termine toda la producción probatoria, ahí va a tener lugar los alegatos de clausura y ese va a ser el momento oportuno para hacer la valoración, ¿sí? Pero bueno, se los quería decir porque si no nos van a quedar alegatos de apertura solamente con un relato y sin ninguna referencia de prueba. Y es importante que los alegatos de apertura tengan, en lo posible, un lema, un relato del hecho que sea persuasivo, adelantamiento de fortalezas, por supuesto, y debilidades, y además que pueda hacer referencia a cuáles son las pruebas con las que van a sustentar su caso, aunque sea de una manera mínima, pero que la diga, porque así el jurado sabe por qué es importante que escuchen a determinado testigo. Pensémoslo desde el lado de la defensa. Bien, si la defensa en este caso o en cualquier otro quiere plantear una emoción violenta, seguramente el testigo central de esa teoría del caso sea un perito psicólogo. Entonces, lo que no le va a poder faltar a ese alegato de apertura es la presencia del perito. Supongamos que ha contratado un perito de parte, la defensa lo que va a tener que decir, bueno, ese día mi defendido actuó en emoción violenta y ustedes van a escuchar hoy del licenciado tal, haciendo referencia al psicólogo, quien les va a contar cuál era el estado emocional en que se encontraba Balcarce, supongamos, ¿no? Bien, pero lo que quiero decir, tiene que haber una referencia a la prueba, pero breve, sin caer en argumentación. También los alegatos de apertura lo que tienen que contener es cuál es la calificación legal que le estamos imputando. Más allá de que la Fiscalía ya lo hizo en el requerimiento de elevación a juicio, que obviamente hizo un relato del hecho, hizo la calificación legal, debe anunciar en sus alegatos de apertura cuál es la calificación legal por el cual esos hechos tienen relevancia penal. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá alguna duda, consulta, pregunta? Sí, yo, Vero, Dime. Sí. has mencionado que en general en los juicios se presentan muchos testigos. En ese Sí. caso, nosotros somos de la defensa, debemos hacer mención a... En ese momento. Entonces vos ahí, supongamos que tenés dos peritos, uno psiquiatra y uno psicólogo, un psicólogo, sin mencionarlos, podés decir, bueno, que como tu caso, en tu caso, como es de inimputabilidad, lo central es eso, entonces vos vas a hacer referencia al tema sobre el cual van a tratar. Bien, lo mismo si vos tenés testigos presenciales del hecho, supongamos que fue un hecho en la vía pública y se le tomó declaración a 10 testigos. Bueno, si pasó la audiencia preliminar y si consideras que esos 10 testigos son importantes, ellos indudablemente van a declarar en el juicio, pero en vez de mencionar a Juan, Pedro, Gachi Pachi, por ejemplo, lo que tendrías que hacer es clasificar la información de qué fue lo que vio ese grupo. Es decir, vos tenés 10. Bueno, estos 3 vieron el momento previo a la pelea. Otros vieron cuando le estaba dando un botellazo en la cabeza, supongamos. Entonces, a veces no hace falta hacer referencia a todos los testigos, ¿sí? Primero porque siempre se nos va a pasar algo y por otro porque a veces dar demasiada información al principio puede llegar a ser contraproducente. Es cierto que el jurado cuando arranca un juicio, mayormente, en general pasa siempre, a todos los jurados se les da una libretita, un cuadernito, en donde se lo dan para que ellos anoten lo que consideren pertinente. Bien, entonces, hay algunos que son buenos jurados y hacen la tarea bien y te anotan todo, y hay otros que no toman nota de nada. Entonces, como son varios testigos, en la pregunta que vos hiciste, lo importante es clasificar la información y ver de qué manera yo puedo presentar esa prueba al jurado sin caer en argumentación, pero por otro para que le presten atención. Obviamente va a depender de cada caso, ¿sí? O sea, yo podría decir, voy a demostrarles jurados mediante los testigos presenciales que pasó este hecho. Sí. Pero no digo sobre la testigo como dijiste Juan o Rosa, no. Digo los Claro. testigos presenciales. Y ahí los estoy abarcando y eso sería suficiente. Y sí, en el caso de que vos quieras acreditar algo que no, es decir, vos dentro del caso tenés prueba que es dirimente y otra prueba que es circunstancial, o sea, que va acompañando el caso. Entonces, si vos querés acreditar, es decir, suponete un caso, ¿no? En donde hubo una pelea previa y después una cuchillada que matan a otro.
¿no? Entonces vos tenés testigos en relación a la primera parte de la discusión previa, que son testigos presenciales. Vos respecto de ellos los podés mencionar como testigos presenciales que dieron cuenta de cuál era la discusión y demás, sin mencionar a ninguno. Esa es una. Pero después, si vos querés hacer referencia al testigo directo que vio el momento preciso en que Juan apuñalaba a Pedro, seguramente, y esto también se los quiero decir, lo que tengamos que hacer nosotros como litigantes es señalarle al jurado por qué el testimonio de esa persona es importante. ¿Sí? Bien, es decir, ahí lo que vamos a hacer es señalar, bueno, miembros del jurado, y quiero que le presten especial atención a Carla Martínez, porque fue persona que escuchó todo lo que le decía José Balcarce a Julia Moreno cuando estaban en la heladería. Le decía que, bueno, ¿se entiende? O sea, si realmente es algo dirimente, algo importante, yo la voy a señalar específicamente al testigo o la testigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a considerar, o sea, porque eso es lo que el jurado tiene que prestar atención. Obviamente no va a poder prestar atención a todo, eso es una realidad también. Pero si yo tengo un testigo, si se quiere, estrella, voy a tener que señalar al jurado por lo menos de esta manera. Quiero que les presten especial atención a fulano. Bueno, claro, para que el jurado sepa de antemano por qué cuando venga esa persona a sentarse a declarar, por qué le tiene que escuchar. Bien. Supongamos que en un caso de homicidio agravado por alevosía, yo quiero acreditar la alevosía, bueno, la alevosía que es el poner en estado de indefensión a otra persona. O si yo quiero, no sé, trabajar con otro agravante de generarle daño o por odio racial o religioso, bueno, seguramente a mí no me alcance solo con traer el testigo directo que vio cómo Juan mató a Pedro. Si tiene un agravante, seguramente yo necesite otra prueba complementaria que me acredite el agravante. Entonces, respecto al agravante, si yo quiero que el jurado preste atención a eso, yo le voy a señalar, bueno, cuando venga este testigo quiero que le presten especial atención. Bien, porque con eso focalizo en que ahí está pasando algo diferente, ahí hay un agravante y la quiero señalar. Bien, que sería lo mismo cuando, por ejemplo, se comete un hecho con un arma de fuego. Bien, o sea, también hay que señalar. Bueno, igual después lo vamos a ver, no me quiero ir de mambo porque les quiero pasar algunos videos para que los puedan ver. Pero bueno, voy a pasarlo ahora una serie de videos que, bueno, presentan el caso de una manera diferente cada uno, ¿no? Y después les voy a dejar una tareita para que lo hagan ustedes en sus casas y demás. Bueno, ¿Bien? muchas gracias, se entendió perfecto. Gracias. Nada, pues, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, a ver, vamos a acá. Bueno, algunos ya vieron este video, para el que no lo vio, presten atención a cómo presentan el caso cada parte. Es cortito, dice 2 horas, pero en realidad yo les paso un pedacito nada más. Díganme después si se escucha. Se va a dar inicio al debate oral y público por jurado que el Estado argentino... Uy, perdón. Plataforma 10, siempre con vos. Ah, bueno, eso no era parte, eso no era importante. Esperen. El mar, el cielo, la playa y el sol. Ah, ahí vamos, sepan que tengo que pasar esta propaganda molesta. Vídeo. Listo. Buenos días. Juicio por jurado es la participación de la gente dentro del único poder del Estado, así como está diseñado hoy en la Argentina. Se va a explicar durante el curso de este debate. Deben prestar atención a todo lo que en él ocurra, pues es en base a lo que en esta sala se discuta y se pruebe que deberán ustedes oportunamente emitir su veredicto. Se declara abierta la audiencia. Señor fiscal, ¿puede usted exponer el caso ante los miembros del jurado? Gracias, señor juez. El 15 de enero del año pasado, en horas de la tarde, en la vivienda de la calle Guido y Hispano 2080, se desarrollaba una reunión familiar. Se festejaba
el cumpleaños de Lucía Romero, cumplía 15 años. Su padre, Miguel Romero, se dirigió cerca de las 8 de la noche para encontrarse y sumarse a los festejos. Mientras ingresaba, recorría el patio y se acercaba hasta donde estaban todos los presentes, Josefa González fue hasta el dormitorio, tomó un arma, la ocultó entre sus prendas y se dirigió a su encuentro. Cuando Miguel Romero quiso saludarla, le negó el saludo, se generó un intercambio de palabras y en ese momento Josefa González tomó el arma y efectuó un certero disparo que le atravesó los pulmones y que le causó la muerte pocos minutos después cuando ingresaba al hospital. Este es el caso de la Fiscalía. Ustedes van a poder ver a través de la prueba que va a traer la Fiscalía cómo personas que estuvieron presentes en el lugar reconstruyen aspectos de lo que ocurrió esa trágica tarde. También podrán escuchar a través de las palabras de los expertos, el médico forense, cuál es la causa de la muerte. Y también a través del experto balístico, qué características tiene el arma y qué elementos de juicio hay para establecer cuál es el arma homicida utilizada en esta oportunidad. A través de la evidencia, señores miembros del jurado, ustedes van a poder establecer, más allá de toda duda, de que hubo una persona muerta, de que se empleó un arma de fuego, que la acusada empuñaba el arma y que la acusada provocó voluntariamente esa muerte. Y ustedes van a poder comprobar a través de la evidencia que tuvimos una muerte y que tenemos una persona culpable y que esa culpable es Josefa González. Bueno, hasta acá. ¿Qué entendieron ustedes de lo que expuso el fiscal? ¿Se comprendió el hecho? ¿Saben de qué trata? A ver, yo por ejemplo no sé nada del hecho. A ver, alguno que me cuente qué le quedó de esto que acabamos de escuchar. Cualquiera, ¿eh? ¿No se entendió nada? ¿Poco? ¿Mucho? Puedo volver a ponerlo si quieren. Ah, unidad 26, sí. Sí, básicamente, David habla. David. Básicamente, en forma resumida, una persona se dirigió a un evento familiar y esta señora Josefa que estaba ahí estaba armada, hubo una discusión y sin mediar muchos más aparentemente dichos, le dio un disparo y lo mató. Eso es lo que va a intentar probar el fiscal, cómo fueron los hechos, después va a dar los detalles, cómo se llegó a ese desenlace. El hombre murió. Eso es lo que yo entendí. Bien. ¿Y mencionó en algún momento alguno que quiera complementar cuál era el delito que le imputaba? No, Vero no Homicidio mencionó ni el culposo. delito, ni la calificación penal, ni lo que pedía. O sea, hasta ese momento lo único que mencionó era que había un muerto, había un victimario, o sea, una víctima, un victimario, un arma de fuego, y que por los testigos que tenía se iba a poder demostrar que quién empuñaba el arma, quién mató a quién era la víctima, pero no habló de escalas penales, no habló de imputabilidad, de qué se le imputaba. Está. Bien, bueno, ahí en términos de litigación, pensémoslo desde la óptica de garantías constitucionales, más allá de que, digamos, la defensa tiene que hacerse respecto de hechos, un alegato bien hecho de apertura tendría que tener además la calificación legal. Por más que la parte ya lo sepa, bien, por más que la defensa lo sepa, que el juez lo sepa, porque el jurado no lo sabe. Entonces, yo sé que
uno podría decir, bueno, pero quedó claro que una persona mató a otra y que empuñó un arma, porque eso ha surgido de, digamos, de este intercambio que tenemos, pero tal vez, ahora después nos vamos a dar cuenta cuando escuchemos a la defensa, tal vez no está controvertido el hecho de la muerte, sino que hay otra cosa. Entonces, la importancia de poder titular lo que nosotros decimos como litigantes, no solo que nos organiza y clarifica al jurado sobre los puntos de conflicto, sino que además le permite a la defensa saber de qué están acusando al imputado. Bien, porque eso, o sea, en términos de litigación, la defensa solo se puede hacer de hechos y de delitos. ¿Sí? Supongamos que hubiesen otras cuestiones involucradas y el fiscal no lo dice, bueno, está esperando que la defensa pueda prestar atención a todo y sepa todo, y en realidad quien debe, digamos, tiene la obligación de poder precisar todos los elementos de su caso, teoría fáctica, teoría jurídica y teoría probatoria, es el fiscal. ¿Me van siguiendo hasta acá? Es decir, por eso es importante que tengan en cuenta, o sea, no solo el hecho, sino la calificación. Y aparte también en el tema de calificarlo, para saber si ingresa en el artículo 79 en el 80, estamos hablando que era una cena familiar, capaz que fue un parricidio, por ejemplo, no sé. Y tampoco lo sabemos porque no sabés qué delito le estás imputando, solamente que había un arma que podía ser agravado por el 41 bis, pero más allá de eso no sabés si entra en el 79 o entra directamente en el 80. Claro, y aparte de otra cosa que surge de lo que vos mencionás, Emma, y tiene que ver que ni siquiera menciona a la víctima. ¿Quién era? O por lo menos si la mencionó, a mí se me olvidó, no sé cómo se llama la víctima. Solo sé que era una mujer que empuñó una... ¿Lo vieron ustedes? No, bueno, por eso es importante, o sea, ni siquiera humanizó. Entonces, esto no es para criticar, ¿no? Pero digo, pensemos en que este alegato de apertura tiene falencias que no son cualquier falencia y que tiene que ver con lo que venimos trabajando, con lo que venimos charlando. No le está dando elementos al jurado para que preste atención y si quiere identificar quién es la víctima. Y desde la óptica de la fiscalía, esto es muy importante. Bien. Perdón, me fui. Sigamos. No sé si alguno... Perdón, a ver, tengo un chat ahí. ¿Qué sucede si no hay calificación de la acusación en el debate? ¿Se puede plantear algo? Digo, por la situación de indefensión. Bueno, ahí es un poco lo que quise deslizar, ¿sí? Si bien, digamos, uno parecería, desde la óptica de la fiscalía, parecería que ya estaría cubierto anunciando el hecho, en realidad con eso solo no alcanza, porque un hecho puede encuadrar en distintas figuras jurídicas, ¿no? Supongamos, creo que, no sé si esto surgió sí, creo que surgió en el caso de los cazaviolines, cuando estuvimos charlando acerca de si era una PIL, una privación ilegítima de libertad agravada, o si era asociación ilícita. Entonces, pensemos, obviamente, los que estuvieron en esa clase, ¿se acuerdan del caso de los cazaviolines? Que era la gente que se ponía, era un grupo de personas, de 5 personas, un caso de La Plata, en donde había 3 personas adultas, varones, una mujer y un menor de edad, que se contactaban haciéndose pasar como si fueran menores de edad con hombres mayores de edad, los citaban en un lugar, haciéndoles creer que iban a tener relaciones sexuales, los hacían ir al lugar y cuando estaban en el lugar eran recibidos por personas musculosas que les pegaban, los filmaban digamos, los humillaban, digamos, y esos videos que los filmaban los subían a las redes. Bueno, ese hecho, ¿se acuerdan? Nosotros dijimos, bueno, puede ser una privación legítima de libertad, pero además podría también encuadrar perfectamente una asociación ilícita, porque si lo pensamos de acuerdo al tiempo en el cual este grupo de personas venía haciendo el hecho, o sea, no era un hecho aislado, sino que era uno más de tantos, ¿sí? Podría llegar a darse la figura de la asociación ilícita. Entonces vemos que con solo relatar el hecho desnudo no alcanza, porque como en el ejemplo que les estoy poniendo, si ese hecho encuadra en 2 delitos, 2 calificaciones diferentes, el fiscal de mínima le tiene que anunciar cuál es la calificación legal. ¿Por qué? Porque la defensa, para poder proyectar su teoría del caso, su estrategia de defensista, con ese mismo relato dice, bueno, está bien, es una PIL, es una privación legítima de libertad, bueno, voy a probar los extremos de que no es una privación legítima de libertad. Bien, pero llegado a la terminación del debate... También en ese sentido,
es para darle al jurado a qué, porque vos para llegar a una imputación de un delito tenés que cubrir las características del delito. Entonces, si vos no llegas a cubrir las características del delito, no podrías ser imputado de ese delito. Y si vos no le decís qué delito le vas a imputar, el juzgado no sabe si cubre o no las características del delito para poder decir que es culpable o inocente del tal delito. Entonces, si vos no le das la calificación legal, y así, si le das una, tenés que darle una supletoria por si no entra en la... O sea, vos tenés que decir en cuáles pueden encajar. Si vos no le decís, nunca vas a ver el jurado a qué le tiene que decir que sí o que no. Porque si no estamos con lo que yo les dije, es como que voy al juicio y le cuento un cuento a mi hijo. No presento un caso penal, porque, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un relato y un caso penal? Que ese hecho encuadra en un delito, ¿entienden? Entonces digo, por eso es importante pasar estos videos para ver por qué es importante trabajar con técnica de litigación, poder identificar cuáles son esos elementos, por qué tienen que estar en los alegatos de apertura, cuáles son las consecuencias de que esos elementos no estén, qué puedo hacer yo desde el lado del lado que me toca, si soy litigante ante este aspecto. Bueno, ni bien termina el alegato de apertura, por lo menos, desde la defensa, yo lo que haría, ¿sí?, es pedirle al juez que le solicite al fiscal que indique cuál es el tipo penal. Bien, está bien que por ahí uno puede decir, bueno, Verónica, pero los hechos lo mencionó, los hechos están claros. Bueno, yo, digamos, para asegurarme realmente que le están imputando ese hecho y no otro, debería, digamos, tener una mirada con más control sobre lo que está pasando. O saber si aparte del hecho hay un subsidiario al hecho. Capaz que exactamente, ¿sí? ¿Y cómo sé yo? Si vos solo me dijiste los hechos que pasaron, no a qué me estás imputando. Si vos me imputás un hecho y subsidiariamente me podés imputar otro, me lo tenés que avisar. Exactamente, es lo que pasa, por ejemplo, una de las veces que les mencioné, que a veces los fiscales imputan por homicidio doloso, no sostienen la alternativa de que sea culposo y después cuando termina el juicio pretenden, listo, que sea culposo, y en realidad nunca lo anunciaron antes, ni en la requisitoria ni en el marco del debate oral. O sea, esto tiene importancia, ¿sí? Bueno, sigamos. Vamos a escuchar del otro lado a ver cuál es la respuesta. Señor defensor, es su turno. En nuestro sistema, señores, el señor fiscal, si pretende la condena de una persona, tiene la obligación de probar esos extremos donde él va a fundar su pretensión de pena. El caso no es como lo presenta el fiscal. El caso es diferente en aspectos esenciales. Claro que hubo una muerte. En este sentido le vamos a ahorrar trabajo al fiscal, porque mi defendida reconoce que ese día tuvo un incidente con su esposo. Pero el caso es que mi defendida nunca quiso matar a su marido. Y eso es muy distinto. El delito de homicidio por el que pretende la condena el fiscal parte de la base de la intención de matar. Y una cosa es querer matar a otro y otra es que la muerte se produzca como un hecho accidental. Ese es el caso de la defensa. Y vamos a demostrar aquí que el señor Miguel Romero, durante muchos años, más de 15, la hizo objeto de tormentos, de vejaciones, que no cesaron pese a que él se retirara del hogar, porque también vamos a demostrar que a pesar de haberse retirado 3 meses antes del hecho, él siguió concurriendo para molestarla, para vejarla. Y vamos a demostrar acá que esa personalidad perversa la llevó a mi defendida a pedir asistencia psicológica a un centro oficial. Y vamos a demostrar también que el terror que en esa familia existía alcanzaba también a los hijos. Y finalmente, la versión de nuestra propia defendida, la única versión que hay de los hechos, porque como ustedes podrán advertir, la Fiscalía no cuenta con elementos probatorios que los lleven a ustedes a la certeza de la hipótesis que él plantea.
Por lo tanto, yo estoy seguro de que ustedes cuando tengan que dictaminar no van a tener esa certeza y entonces frente a la Gracias, señor defensor. Bueno, pues voy a dejar de compartir acá. Justo se fue en una parte. ¿Llegaron a escuchar? Sí, se escuchó. ¿Sí? Sí, ¿O no? se escuchó. Y todo no. Medio que se cortó en una parte de lo que estaban hablando. Bueno, ¿quieren que lo vuelva a poner? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, por favor. Dale. Por lo menos en un pedacito, porque... A ver. ese discurso de nuestra defendida y no lo consiguió. No lo consiguió. Yo estoy absolutamente persuadido de que ustedes... Perdón, que está ahí. me fui. Se realizó un dictamen diciendo que Josefa González. Josefa González. Vamos a demostrar aquí Ahí está, perdón. que el señor Miguel Romero, durante muchos años, más de 15, la hizo objeto de tormentos, de vejaciones, que no cesaron pese a que él se retirara del hogar, porque también vamos a demostrar que a pesar de haberse retirado 3 meses antes del hecho, él siguió concurriendo para molestarla, para vejarla. Y vamos a demostrar acá que esa personalidad perversa la llevó a mi defendida a pedir asistencia psicológica a un centro oficial. Y vamos a demostrar también que el terror que en esa familia existía alcanzaba también a los hijos. Y finalmente, la versión de nuestra propia defendida, la única versión que hay de los hechos, porque como ustedes podrán advertir, la Fiscalía no cuenta con elementos probatorios que los lleven a ustedes a la certeza de la hipótesis que él plantea. Por lo tanto, yo estoy seguro de que ustedes cuando tengan que dictaminar no van a tener esa certeza y entonces, frente a la duda, van a pronunciar un dictamen diciendo que Josefa González no es culpable del cargo que se le hace. Gracias. Listo. Ahora sí lo pusimos completo. Bueno, desde la óptica de la defensa, ¿qué alegó? Que hayan podido percibir ustedes. Un estilo de defensa propia, o que ya venía siendo dañada la persona y actuó en defensa propia y en defensa de la familia, que ya varias veces hubo vejaciones y todo. Sí, es un estilo de duda de que haya sido la intención de matar y no una defensa propia. Y aparte también apareció lo que estaba planteado, que te dije que podría ser imputado en el 79, en el 80, termina siendo en el 80 si era el cónyuge. Bien, Yo ahí está. Lo que vi Sí. es que Jorge. al igual que el fiscal tampoco dijo cómo lo está, ¿cómo es? Ay, últimamente estoy a full con otra cosa. ¿Cómo lo va a probar? ¿Cómo No lo dijo prueba? no lo calificó en definitiva en qué punto lo pondría él, o sea, el fiscal no dijo de qué la acusaba en definitiva y el defensor no dijo de qué la defendía, o sea, ninguno de los dos, o sea, los dos, o sea, pusieron los hechos y bueno, a la buena de Dios, acá vamos a ver qué decide el jurado, me parece, ¿no? Claro. Sí. Igual me coincido parece totalmente. que marcó un poco, perdón, pero me parece que marcó un poco las deficiencias del fiscal, como que hizo hincapié en lo que le faltó al fiscal. Sí, es correcto. Pero vos fíjate que llega en realidad todos, ¿no? Llega un momento en que
hace como un popurrí de todo. Por un lado dice que fue accidental, no sé si lo escucharon eso. Después dice que existieron vejaciones que no cesaron ni siquiera cuando estaban separados. Después dice que el Ministerio Público no tiene certeza y que porque hay duda van a determinar que no es culpable. Entonces, como a mí me dio la impresión, no sé ustedes, pero como que con las palabras que él usaba, como que había varias teorías del caso, como que no se la jugó por ninguna. Sí, Vero, yo no la veo muy concisa la defensa. Y el fiscal en un momento dice que hay una intención de matar. Más allá que después el defensor dice que no está la intención de matar, pero dice que hay un muerto y hay una intención clara de matar. Eso el fiscal en un momento lo dice. Ujú. Bien, entonces eso nos estaría dando la idea de que es un homicidio doloso, de mínima, por lo menos. Claro, el fiscal está dando la idea de la imputación de un homicidio doloso. Y en realidad las teorías que plantea el defensor no se termina de... yo no termino de ver si realmente está buscando un atenuante por un homicidio culposo o está yendo por la... ¿Cómo es? Por el sobreseimiento, buscando una legítima defensa. Porque no es claro. A mí no me gustó la defensa. Lo que, como decía primero Jorge, el defensor no planteó de qué va a defender, igual que el fiscal no planteó de qué lo acusa, no planteó de qué está defendiendo. Pareciera, cuando habla de las vejaciones, pareciera que está planteando la figura de la defensa, perdón, de la defensa personal, de la defensa propia, sí. Como que no tuvo la intención de matar porque aparentemente hubo algo más que una discusión. A lo mejor después en la demostración de los hechos aparece un empujón, aparece un golpe, una agresión física que desencadenó intencional en un impulso de que sacó la pistola y le pegó un tiro, pero no lo quiso matar, se defendió. Pareciera que plantea esa figura, pero no lo termina de decir. A mí me parece que tiene mucha abstracción el alegato del señor. Habla de personalidad perversa, de tormentos, de vejaciones que él no especifica cuáles son. Parece que indica una legítima defensa, pero no dice cuál es la agresión ilegítima, por lo menos. Dice que se involucra a los hijos, no dice cómo, ni cuándo, ni dónde. Y me pareció también que usa un lenguaje muy tecnificado para un jurado. Se pone a hablar de pretensión, de hipótesis. Yo siento que eso es susceptible de confundir, me pareció. Tal cual. Y aparte que cuando dice no tiene certeza, bueno, ya ahí le está, como vos señalás, le está introduciendo un término, bueno, ¿qué es la certeza? O sea, ¿es el momento de hablar de certeza en ese momento? ¿O en realidad es luego de que se produzca toda la prueba? Y aun cuando se hubiera producido toda la prueba, ¿el término certeza es un término asequible para el jurado? Esa es una de las cuestiones como más... O sea, digo, si pensamos en términos de litigación, las funciones que tiene que cumplir el alegato de apertura, vemos como ni la Fiscalía ni la defensa cumplieron con la finalidad, que es indicarle al jurado cuál es su línea de trabajo. ¿Bien? Son como entonces... muy abiertas. Si digo que son como muy abiertas las posturas que hacen, y si lo que quiere plantear es una legítima defensa, desde mi punto de vista, hay un exceso en la defensa, porque la otra persona estaba desarmada. Una cosa es darle un palazo, pero pegarle un tiro es medio como que excede la defensa en el instrumento usado. Pero bueno, no se entiende claramente qué es lo que quiere plantear el defensor. Claro, ojo que igual, a veces los defensores, sobre todo los que vienen del viejo sistema, es decir, no en términos de acusatorio puro, sino los que ya han litigado como jueces profesionales y ahora están incursos en juicios por jurados, a veces, ¿qué suelen hacer? No se juegan por ninguna teoría del caso, ¿sí? Para no avivar a la fiscalía. Y en realidad uno puede decir, bueno, pero... el defensor está obligado a exhibir su teoría del caso, y en términos de obligación, como lo tiene la fiscalía, no tiene esa obligación, pero sí es cierto que a nosotros como abogados
algunos estudiantes, otros que ya han pasado por otros tramos, vieron cómo se nos hace dificultoso ver cuál es la teoría del caso. Porque en realidad, si decimos que los alegatos de apertura demuestran la línea de trabajo, ¿cómo sabemos nosotros qué testigos prueban qué cosa o a qué prestarle atención? Porque ya de pronto habló de un accidente, habló de vejaciones, después habló de que hay duda. Entonces son varios aspectos. Entonces yo dentro de toda esa información que yo le voy a decir al jurado, tengo que tratar de clasificar cuál concuerda con mi teoría del caso. Y si yo realmente tengo duda razonable, bueno, no voy a hablar de algo accidental. Pero, Ni voy a Y hablar... otra cosa, y Sí, otra cosa que no hacen ninguno de los dos es inducir cuál va a ser la prueba o los testimonios que pueden llegar a probar lo que están diciendo. Entonces vos no traes a colación si está el arma, si está esto, si se recaudaron informes, si se recabaron huellas, si se recabó un testigo. O sea, en ningún momento en el alegato dijeron ninguno de los dos, esto se va a comprobar con esto, lo otro se va a comprobar con lo otro, con esto se va a comprobar esto y esto. Entonces es como que tampoco estás guiando al jurado para que sepa hacia dónde tiene que apuntar. claro, tal cual. Y bueno, en ese sentido ya vemos cómo la primer técnica de litigación no lo supieron aprovechar ninguno de los dos. No sé cómo va a resolver ese jurado, ya ni me acuerdo cómo, y obviamente este es un simulacro de juicio, pero digo, pensemos en si este es un caso real y los operadores judiciales cometen estos déficits, ¿cuál creen ustedes que sería el resultado de ese debate oral? Porque a mismo a nosotros nos cuesta dilucidar cuál es la teoría jurídica para ver qué prueba es relevante, ¿no? Sí, no sé quién quería hablar, perdón. Sí, yo, Fabián. Igual a esa altura digamos, de esa instancia, que ya estás en etapa de juicio oral, tiene que haber una carátula definida y todo. Ya están litigando sobre una carátula definida. No, obvio, por supuesto, de la óptica de la fiscalía ya está. Y lo hizo en el requerimiento de elevación a juicio y perdió, ya está. No hay más oportunidad. Pero desde la óptica de la defensa al no estar obligada a exhibir su teoría del caso, y bueno, a veces hace eso, o sea que no te dice cuál es, y vos, desde la óptica de la fiscalía, estás viendo a ver qué quiso decir para ver qué vas a desacreditar cuando tengas que hacer las técnicas de litigación. También complica la contraparte, ¿no? Pero bueno. Y Bueno, por ahí a los pelados que por ahí no entienden mucho del tema técnico, yo creo que los deja medio como en el aire también. y sí, y sí. Así que, bueno, entonces, a estos alegatos de apertura vemos que no hay calificación legal, no hay mención de la prueba y que hay algunos déficits en cuanto a ordenar la información y demás, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver otro, porque la idea sería que ustedes después, la clase que viene, puedan traer un alegato de apertura desde la óptica de la Fiscalía o la Defensa, desde la óptica de la Fiscalía o la Defensa, y que bueno, tratemos de no, a ver, no, nadie, la idea no es que la pasen mal, pero sí mínimamente poder materializar esta herramienta de litigación en un caso concreto, ¿no? Bien, ahora vamos, ahí les voy a mostrar esta otra, a ver si llego. A ver ahí. Esperen que ahí se los voy a proyectar. A ver. Este sí, es de un simulacro de juicio por jurados. Ahí se supone que lo tendrían que ver. En principio, hay una suerte de etapas. Habitualmente, los procesos penales, conforme está previsto en nuestro Código Procesal, inicialmente las partes formulan alegatos de apertura o discursos de apertura, donde exponen su hipótesis, su teoría del caso, cuáles son los hechos, le darán a esos testimonios. Ustedes decidirán si creen todo lo que dijo una persona o un testigo, o una parte de lo mismo, ¿sí? O no le creen nada. Al decidir sobre la sostuvieron que el 7... Ahí solamente se los digo, lo que está haciendo el juez
en este simulacro se le está dando a conocer las instrucciones de inicio, las instrucciones iniciales. Y si hay convenciones probatorias, se las está haciendo saber. Esperen que quiero ir a la parte... De junio de 2020, el gobernador brindó una conferencia de prensa en la que instó al Ministerio de Seguridad al fortalecimiento de las medidas de acción en la prevención de delitos, atento el alto nivel de delincuencia que sigue en la provincia, más específicamente en la capital provincial. Como consecuencia de ello, el ministro en cuestión reunió a los jefes máximos de la policía y les indicó extremar recaudos en el área de prevención de delitos y contravenciones y no tolerar que se desacaten órdenes concretas brindadas en el marco del cumplimiento de tareas de este tipo. En el ámbito trascendió que las instrucciones eran poner mano dura. Como consecuencia de los presentes hechos del caso, los oficiales de policía Romano, Leticio, Cataldo y Prieto enfrentan una investigación por los delitos de encubrimiento, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esa investigación se encuentra en curso y se ha resuelto que no corresponde su juzgamiento en esta oportunidad. Muy bien, luego de haberles leído entonces cuáles son las convenciones probatorias, vamos a dar inicio a los alegatos o discursos de apertura. Así que le voy a conceder la palabra a la Fiscalía. Muchas gracias, su señoría. Pido permiso para alegar. Persiguió, encerró y mató. El imputado Franco David Mandi, suboficial de la policía de Rosario, le pegó un tiro en el medio de la frente a Santiago Stenfer. Segundos antes, Santiago se estrellaba con un árbol que había en la vereda. Ese choque dejó la vida de su amigo, Tomás Kroll. Los testigos de la defensa, el oficial Romano, el oficial Cataldo, quisieron ocultar lo que pasó ese día. De hecho, están siendo investigados por eso. Pero ese día había dos personas, la señora Matilda y Sofía Clarence, que hoy nos contarán lo que realmente pasó. Y esta fiscalía, al final de este juicio, no le va a dejar duda a ninguno de ustedes que el imputado no estaba cumpliendo un deber y que no se defendió, sino que persiguió, encerró y mató de un tiro a un joven de 25 años. Vamos al año 2020, 15 de junio, plena pandemia. El día 15 de junio era un día lunes, 8:30 de la mañana. El imputado patrullaba la ciudad de Rosario, más precisamente el barrio de Mateu, en su camioneta Amarok, una camioneta de policía, la camioneta 5 puertas, blanca, camioneta Amarok. En un momento escucha un aviso vía radio que informaba que se iniciaba una persecución a un auto Fiat Palio, color gris, patente TRX 345, un año de fines de los 90, mediados de los 90. En el auto iba Tomás e iba Santiago. Al escuchar esto, el imputado decidió sumarse a esa persecución. El imputado iba con Sofía Clarence. Les dijimos que es la persona que vivió todo, estuvo con él desde el primer momento. Hoy nos contará lo que vivió ese día, ex policía y ex compañera del imputado. Ahora los traigo de vuelta a la persecución. Nos sentemos en el asiento de Mandi, vamos a la camioneta, su volante. La persecución seguía, el Fiat Palio avanzaba por numerosas calles de la ciudad de Rosario. Mandi había patrullado la zona el día anterior, conocía la zona, tenía el mapa fresco de la ciudad de Rosario en su cabeza. En un momento de la persecución, Mandi advierte que el Fiat Palio de Tomás iba a entrar al pasaje Ivanovsky. El pasaje Ivanovsky es un pasaje de la ciudad de Rosario. En ese momento, él decide no entrar por ahí. Decide tomar otras calles, agarrar calle Laprida, seguir hasta calle Quintana, hasta calle Sarmiento. Estas calles son calles a la redonda del pasaje Ivanovsky. Cuando llega a la esquina de pasaje Ivanovsky, calle Sarmiento, tomó la decisión
de entrar en contramano en su camioneta a un pasaje de una ciudad de sentido único, en su camioneta de policía. Aceleró la camioneta por el pasaje en sentido contrario. Se lo encontró a Tomás, que venía en su auto. Tomás, en un intento, hizo una maniobra para la derecha y se estrelló en el árbol que estaba en la vereda del pasaje. Ese choque le dije que les costó la vida a Tomás. Pero esto no termina acá. Mandy, después de ver el choque, se bajó de su camioneta. Se bajó de su camioneta con su pistola reglamentaria en la mano. Estaba Cataldo ya. Estaba Romano también en el pasaje. Y estaba Clarence. Había 4 policías ya en el pasaje. En ese momento, Mandy corrió hasta el árbol que se acababan de estrellar las víctimas. Tomás Cole, con la cabeza apoyada en el volante. Mandy llegó al árbol, se cubrió con el árbol, se puso atrás del árbol e hizo un movimiento con su cuerpo, quedando al frente de Santiago Stenfer, que iba del lado del acompañante. En ese momento, a esta distancia, Mandy disparó. Una vez y 2 veces. Uno de esos tiros, señoras y señores, le pegó acá, en el medio de la frente a Santiago Stenfer. Esto le provocó la muerte. Persiguió, encerró y mató el imputado a un joven de 25 años. Por todo lo expresado, esta Fiscalía número 1, especializada en homicidio de la ciudad de Rosario, acusa a Franco David Mandy, suboficial de la policía de Rosario, por el homicidio agravado en perjuicio de Santiago Stenfer, coincidentes con el artículo 80, inciso 9 de nuestro Código Penal. Muchas gracias. Ahí estamos. Bueno. ¿Están? Faltan unos minutitos ya para terminar. Bueno, como ustedes ven, este es un simulacro de juicio por jurados, una de las finales del concurso universitario de litigación penal que se hizo en Tucumán. Y bueno, quisiera escucharlos a ustedes, qué les pareció este alegato, qué entendieron del hecho. Los escucho. El que quiera participar. Me parece que un poco mejor que los otros estuvo. Que los otros que vimos. El tema, yo lo fui siguiendo, o sea, para mí por ahí en los detalles se fue mucho, se fue un poco, pero bueno, no puso cuáles eran los puntos fuertes y los puntos débiles. No vi, porque habló de dos testigos. Parece que al principio habló de 2 testigos, pero no profundizó quiénes eran, o sea, no dijo quiénes eran, y después directamente habló del personal, de la acusación al personal. No hizo un relato de qué, o sea, qué era lo que, por lo menos, para tener una idea de qué habían aportado cada uno de los testigos oculares que él mencionó al principio, ¿no? Bien. ¿Se dieron cuenta de que hubo un lema? Sí. Sí. ¿Cuál era? Persigo, encierro y mato, algo así. Persiguió, encerró y mató. Encerró y mató. Ahí va. Bien. Bueno, ahí bien. Bueno, eso de acuerdo a las técnicas de litigación, cuando uno quiere que algo le quede en la mente del jurado, tiene que mencionarlo al menos 3 veces, como mínimo. ¿Sí? Vieron que en ese caso sí lo que quiero destacar es que ¿se acuerdan que yo cuando vimos el pago de alegatos de apertura les hice referencia a la persuasión? Bueno, la persuasión tiene que ver con los tonos de voz, las improntas que uno le pone al relato del hecho, a los momentos en los cuales uno elige, por ejemplo, en este caso, como eligieron un lema, no alcanza solo con que se diga una vez, sino que se lo repita varias veces, en este caso 3. Y a mí me parece que en este sentido, cuando introdujo el lema, lo hizo en 3 lugares estratégicos, bien, como para seguir un relato,
¿sí? Sí coincido con Jorge en que por momentos se me hizo un poco largo. A ver, yo mayormente conozco todos los casos de INESIM, los leo, hace mucho que no lo veía, y a veces cuando uno escucha el caso por primera vez, lo importante es ver si entiendo el hecho que se está imputando. A ver, si bien yo entendí cuál era el hecho, porque al final, a diferencia de los anteriores, se hizo referencia a cuál era la víctima, cuál era el imputado y cuál era la calificación legal, sí, por ahí dio demasiados detalles que, bueno, tal vez para su teoría del caso, tal vez era necesario, porque este caso en sí, por haber estado ahí, era un caso complejo, sí, era bastante polémico, era un caso de gatillo fácil, sí. Eh, pero bueno, este era el caso de la fiscalía, y ustedes ven que es un caso que se litiga sin tener hojas escritas, que uno lo tiene que oralizar, que tiene que tratar de que el caso se comprenda, cuál es la línea de trabajo, y sí noté también que no hubo referencias, también como señaló Jorge, al tema de si había debilidades, no me di cuenta, y tampoco así las fortalezas, ¿no? Es decir, tal vez se me ocurre como fortaleza, pero pensándolo yo, y no sé si solamente lo vi yo, es cuando relata el hecho y habla del disparo. Es como muy gráfico, que tenía un disparo acá, o sea, como para darle, está bien, forma parte de los hechos, pero yo puedo, si quiero, como fiscal, puedo decirlo o no decirlo, y en este caso eligió decirlo para que el jurado se represente cómo había acontecido los hechos, ¿sí? Pero bueno, obviamente, a ver, sí. Perdón, profesora, en ese caso, cuando él menciona que tiene testigos como fortaleza, ¿no? Habías dicho que había que enfocar al jurado a qué tiene que prestar atención. Por ejemplo, estaría bien que él diga, ustedes van a escuchar al testigo que va a decir que lo escuchó, decir que lo iba a matar, por ejemplo, aunque él está adelantando lo que tienen que prestar atención, pero él no lo dijo, pero eso estaría bien que se incluya en este alegato, ¿no? Y van a escuchar al otro testigo que van a decir cuando se bajó de la camioneta, dijo, le voy a matar, bueno, un ejemplo que estoy dando. ¿Eso sería conveniente agregarlo en ese alegato? ¿Ustedes que los demás qué creen? No, porque Para mí hay una parte que sí menciona que tenían que prestar atención a un testigo que presenció que estuvo al lado de él, si no me equivoco. Creo que si no sé si era Sofía o Matilda, algo así. Lo nombró Bien. Creo que 2 veces. Ahí creo que enfocó A mí ese personalmente, testigo. a ver, en mi caso personalmente, profesora, me encantó. Me encantó, lo escuché claro, desde afuera, no me pareció que utilizó palabras técnicas, los lemas me marcó, me representé, entendí que había una testigo que estaba atrás del vehículo, o sea que era más que suficiente, me pareció, y me encantó. Noté muchísima diferencia y sobre todo no me perdí. O sea, en los otros casos tenía que concentrarme para entender lo que estaban diciendo. Acá no, me pareció un cuentito, pero exquisito. El tema, no, por ahí es para copiar. Profe. El tema es que al no poner a lo que siempre nos marca la profesora, la fortaleza y la debilidad, te comento porque yo el caso lo vi, no me acuerdo bien por qué, pero hubo cosas que vi, y por ejemplo cuando se le está interrogando a la testigo que él menciona, por ejemplo, era al no decir que la mujer había tenido al sobrino o al hijo, que lo habían golpeado, que lo había maltratado el personal policial, ella en ningún momento menciona, o sea, él no hace alusión a que la mujer cuando está declarando algo de eso dice que los policías son todos violentos porque son asesinos, porque le pegaron a su nieto cuando lo agarraron, algo así. Yo no recuerdo bien el caso, pero sé que esa debilidad él no la mencionó en el momento ese, que era cuando estaba haciendo el alegato. Él tendría que haber dicho, la testigo, a mencionar cuál es la debilidad para que no y sobreponerse a esa debilidad, que a pesar de que pueda haber sido agredido el nieto de ella, que en su momento, no obstante eso, ella siempre se mantiene
con una postura, no sé, coherente, alguna cosa, algo, mencionarlo para que no sea chocante en el momento. Bien, sí, ahora recuerdo. Si me acuerdo que no sé si el año pasado o el anteaño, pero sí, creo que la hemos visto en directos, una cosa así. Pero bueno, vieron cómo, sí, antes, quiero meter otra cosa antes de que terminemos, que sí lo que me parece interesante es que en un momento de relato el chico que hace de fiscal dice, bueno, ahora quiero que vayamos al interior de la camioneta y que ocupen el asiento donde estaba tal, algo así dice. Entonces eso me parece una buena técnica porque, digamos, justo este caso tiene que ver con una persecución policial, ¿sí? Y si bien no se vio, al menos yo no vi que lo haya trabajado en el alegato de apertura, es un caso de corrupción en la policía. Bien, o sea que la policía en sí se manda una macana, un auto termina estrellado por su culpa, por su accionar, y que en realidad fraguan pruebas para que parezca que eso fue con motivo de una persecución policial. Ahí está, violencia institucional, claro, un caso de violencia institucional. Pero bueno, sí, obviamente hay muchos aspectos para destacar y otros para seguir mejorando, pero vean cómo uno puede hacer referencia al relato de los hechos, a la evidencia, a la calificación legal. Obviamente hay casos más complejos que otros. Este se nota que es más complejo que el que vimos, el primero que vimos, pero bueno, la idea está en que ustedes se puedan dar cuenta de los casos que a ustedes les toque litigar, por dónde pasa el conflicto. Ustedes ya saben, tiene que tener un alegato, en el alegato de apertura tienen un lema, tiene que estar identificados los puntos de conflicto, las fortalezas y las debilidades, y si voy a decir la debilidad, ¿cómo lo digo? Hacer una referencia a la evidencia disponible. Si tengo que destacar algún testigo, lo hago de determinada manera. Y por supuesto, si soy fiscal, determinar cuál es la calificación legal. Bien, así que ya estamos en horario. Bien, son las 18:01. No llegamos a ver, pues yo les había dicho de los que querían, si se animaban a traer los alegatos de apertura de hechos, genial, así los veíamos. Bien. Lo que vamos a hacer es esto. Miren, yo el jueves que viene tengo un inconveniente que voy a intentar sortearlo, pero les cuento. Lo que nos quedaría por hacer es que ustedes expongan los alegatos de apertura del caso de José Balcarce, los que son fiscales y los que son defensores, o parámetros que estuvimos viendo hasta ahora. Algo corto, ¿sí? No más de 5 minutos. Vamos a poner ese tiempo como para que todos puedan pasar por esta instancia. Y obviamente hacer un intercambio de esas exposiciones. Y después lo otro que tendríamos que hacer es empezar a ver algo de examen directo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué me sucede el jueves 10 de julio? Bueno, el jueves 10 de julio es el concurso docente en la Universidad Nacional de La Plata. Y ese día me toca exponer a mí junto a otros docentes y arranca a las 15 horas. Con lo cual, no sé si voy a estar liberada para las 4, ¿sí? Difícil. Así que mi compromiso es, si ustedes pueden preparar los alegatos de apertura, mejor, así los vemos, y yo más o menos cuando vea que se hace el horario, les aviso a ver si llego o no. Bien, muy probablemente no llegue, y si no, conectarme un ratito a las 5 más o menos, ¿sí? Porque a mí me parece que está bueno la dinámica que se está dando con el tema de los casos, cómo se va generando todo este intercambio, está bueno, y aparte que me intriga a ver cómo presentarían ustedes el caso de José Balcarce que les tocó, a ver cómo harían. Pero bueno. Una sola consulta que te quería hacer es, sí. Nosotros ya medio estuvimos tocando un poco el tema, ya habíamos hecho de hecho el alegato de apertura o discurso de apertura, lo único que le habíamos colocado la calificación del hecho a la altura de más o menos la mitad de la exposición. O sea, desarrollamos un poco el tema, pusimos ahí de qué lo acusábamos y seguimos con el relato. Le pregunto porque veo que en este caso, el último que vimos, el alegato pusieron recién al final de todo cuál era el motivo por el cual lo estaban acusando. Bien, en términos de litigación no hay una regla sagrada que diga en qué orden va, pero sí lo que te puedo decir es que mayormente lo que se suele hacer es decir la calificación al final.
¿Por qué? Porque se supone que ese relato, justamente para que sea un hecho con relevancia penal y no sea un cuento, tiene que tener la calificación legal. Entonces, lo correcto sería, luego de escribir el hecho, hacer referencia a las pruebas. Vos, si querés, en el medio podés hacer referencia a que fue un homicidio, suponte. Pero al final de todo, una vez que vos ya hablaste del hecho y de las evidencias disponibles, ahí hacer el cierre de qué es lo que le estás pidiendo, que en realidad es la petición al jurado, ¿sí? Voy a pedir a los miembros del jurado dicten un veredicto de culpabilidad por el hecho homicidio simple o homicidio en grado de tentativa o lo que fuese. Bien, pero sí, podés hacerlo mejor. Si lo haces al final, sería mejor, que sería como el broche de oro. Pero si no, o sea, no es que está mal si lo haces antes. Así que, bueno, espero que les haya... Sí, yo por mi Emma. parte, yo no estoy en ninguno de los dos grupos, no sé cuál le falta gente, o a cuál agregarme, no sé cómo lo dividieron al final. Venite a fiscalía, Emma. Creo que somos poco en Venite defensa. conmigo este año. Sí, No sé, por el lo que necesiten. No sé cuál está más mermado. Mira, Emma, podés sumarte al que vos quieras. Obviamente, no sé, acá te piden de los dos grupos, por algo es, no sé. No, pero igual fuera de eso, o sea, los grupos está bueno para hacer las otras destrezas, pero los alegatos de apertura son individuales. Es decir, ustedes si quieren pueden charlar sobre caso, ver las debilidades, fortalezas, pero después la idea sería que cada uno haga su alegato de apertura. Luego, obviamente, como vamos a ver examen directo y contra, va a llegar un momento en que van a tener que trabajar de dos, uno de testigo y el otro el examen directo, por lo menos para trabajar algunos aspectos. Entonces, en ese sentido, ya ahí sí tenés que tener definido fiscal o defensa, no de ambos, porque no. No sé si seguirme peleando con Jorge. Capaz que me voy a la defensa y lo sigo peleando. No, vamos a aplastar a los otros, Emma. Ay, qué personajes que son, Dios. Los ex. Bueno, chicos, hacemos una cosa entonces. Yo les escribo ese día más temprano y les confirmo si hay o no hay. Pero bueno, ustedes asumen el compromiso de igual traer armado su alegato de apertura, de acuerdo al rol. El que no tiene grupo se suma al grupo que quiera. El caso ya los pasé por el taller, por el grupo de WhatsApp. Y Dios mediante nos estaremos viendo el jueves que viene, 4 de la tarde. Muchas gracias por su tiempo y les mando un beso grande, buen fin. Y cuídense del frío, por favor. Dale. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Gracias, Vero. Felicitaciones por lo del tribunal. Ah, bueno, gracias chicos, los quiero mucho. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo. Chao, profe. Buen fin, chao, gracias a todos.